Muchas gracias. En primer lugar, mis felicitaciones a los auspiciadores de esta nueva agencia. En segundo lugar, me siento muy honrado de participar en este panel, sobre todo con relación a la agencia EFE, que históricamente ha sido mi agencia preferida. En los años 80 fui editor internacional del periódico El Sol, y cuando evaluaba los cables que llegaban por los teletipos y leía el contenido más puro, más objetivo, de mayor credibilidad, era el de la agencia EFE. Tuvimos buena relación con Rosendo Sepúlveda, que duró aquí unos 20 años. Él regresó a España, donde recientemente tuvimos la información de que dejó este mundo. En esta primera cumbre sobre la información y el papel y la responsabilidad de las agencias de noticias en el mundo de hoy, me voy a centralizar, voy a privilegiar a Ucrania. No quise hablar desde allá porque tengo algunas anotaciones que me va a resultar difícil leerla desde allá. Vamos a comenzar. Distinguido auditorio, desde la madrugada del 20 de febrero pasado, las artillerías pesadas, tanques, cohetes, barcos, aviones, misiles y fusiles ponen a temblar a Europa Oriental con las explosiones y bombardeos en el territorio de Ucrania, donde se libran dos batallas: la violencia que destruye infraestructuras físicas y la informativa, esta vez con novedosas narrativas. La incursión armada de tropas de Rusia en Ucrania ha sido definida por Rusia como una operación especial para defender una parte del territorio de Ucrania del neofascismo. Y por el otro lado, el gobierno de Ucrania, la OTAN y los Estados Unidos la definen como una invasión y como un genocidio. Los medios de comunicación de ambos bandos se basan en estas premisas con fines manipulativos. Así que la cobertura de la guerra, en ella periodistas, fotógrafos, camarógrafos y sus soportes técnicos han tenido que lidiar para romper trincheras informativas que los contendientes buscan controlar, porque las guerras se ganan y se pierden, no solo en el fuego cruzado de los productos suministrados por mercaderes del complejo militar industrial, sino en la percepción de la opinión pública internacional. Así es que corresponsales y enviados especiales han estado en una lucha permanente por realizar un trabajo que amerite la mayor credibilidad y tenga el mayor impacto. Esta vez trabajando en un escenario altamente peligroso, donde hasta el 16 de marzo habían sido asesinados 16 periodistas, 35 ya han caído heridos y decenas, casi llega a 100, lo que han sido detenidos. En esta acción bélica se han puesto de relieve en materia de comunicación 5 fenómenos que vamos a resumir. Número 1, inteligencia de fuentes abiertas. Nuevas tecnologías informativas han debutado en la guerra ruso-ucraniana, como las imágenes satelitales, denominada inteligencia de fuentes abiertas. Este novedoso y confiable recurso fue dado a conocer por Maxis Technology en marzo del 2020, que suministró al gobierno de Estados Unidos
imágenes sobre el aumento de la presencia de tropas rusas en la frontera de Ucrania y que fue el primer aviso de ese operativo o invasión, según usted quiera llamarle. Las imágenes satelitales que tienen alta resolución fueron masificadas en la guerra ruso-ucraniana y solo el diario español El País en un solo mes recibió más de 15.000 imágenes, muchas de ellas captadas además por fotógrafos de agencias de prensa y también de distintos diarios del mundo. Número 2. Desinformación y propaganda. La desinformación ha sido instrumentalizada como un ecosistema de propaganda de la ciberguerra, con el objetivo de confluir y de influir favorablemente en la opinión pública, así como de crear una percepción, triunfo de mi lado, derrota del otro lado. En ese jugoso negocio de las grandes compañías tecnológicas, las plataformas digitales han estado a la vanguardia. El Internet y la inteligencia humana y artificial han creado indudablemente otro campo de batalla sofisticado en el cual han emergido expertos de la desinformación formados en distintas universidades, sobre todo en universidades norteamericanas. Los órganos de prensa de Moscú, como TASS, Russia Today y Punix, así como webs y blogs, divulgan datos y opiniones contra el presidente de Ucrania, contra Estados Unidos y la OTAN, enfatizando permanentemente que estos se preparan para atacar a los rusos hablantes en Ucrania. Otro justificativo de esa guerra. Estados Unidos, de su lado, especialmente CNN y el gobierno de Ucrania, también abren la compuerta de las noticias falsas, la manipulación y también las agresiones verbales. A través de esos medios se propaga diariamente de que el presidente Vladimir Putin perteneció a bandas juveniles, en sus años juveniles, que cometió ignominia cuando era el director de la CIA y también lo presentan como un gran psicópata. La manipulación brota por todos los costados. Cientos de videos y fotografías son puros montajes y alteraciones. Se presentan perfiles falsos en redes sociales, auxiliados por la inteligencia artificial y descontextualizado desde el punto de vista temporal. Citemos apenas 5 ejemplos expuestos en un trabajo de la agencia de prensa española EFE, llamado La desinformación y la mentira sobre Ucrania y Rusia, en la implementación de su programa especial Verificación, una herramienta para detectar justamente las mentiras. Ellos presentan como distorsiones. 1. Fotografías de bombardeo Hollín no es del conflicto actual de Ucrania, sino de hace años. Eso lo consumimos a través de los grandes medios y de las redes sociales. 2. Señala manifestaciones contra el cambio climático presentadas como si fuera en Rusia. 3. La niña ensangrentada no fue en Ucrania, sino en Siria hace 4 años. 4. El video de un avión ucraniano derribando a un caza ruso no es real, es un videojuego. 5.
no es un bombardeo en Ucrania, sino una simulación de la Segunda Guerra Mundial. 3. Censura y bloqueos. El apagón informativo. El gobierno ruso bloqueó las redes sociales y todas las plataformas de Internet. Además, el Parlamento ruso aprobó una ley que establece que un periodista que esté en su territorio que difunda mentiras y manipulaciones puede ser condenado hasta 15 años de prisión, juzgado por jueces, lógicamente, del gobierno de Vladimir Putin. Esto trajo como consecuencia que casi la totalidad de las agencias de prensa internacionales y los grandes medios de Estados Unidos, de Alemania, de Gran Bretaña, de España y de otros países recopieran sus equipajes y adiós Moscú. Han salido todos. En el número 4 hablamos de plataforma amplia, más bien de multiplataforma, cómo se han utilizado los medios convencionales más las plataformas de Internet. Y finalmente, cómo ha resurgido y ha tomado fuerza el llamado periodismo ciudadano, o sea, paisanos, vecinos, descargan informaciones, colocan en las redes y en distintas plataformas mapas, fotografías, videos y audio sobre la guerra. Incluso hay muchos edificios que se ven en ruina que no han sido captados por las grandes agencias, sino por esos llamados integrantes del periodismo ciudadano. Lógicamente también ahí hay muchas falsedades, muchas inexactitudes y mucha manipulación. No se trata propiamente dicho de un periodismo ciudadano, o sea, quienes hacen eso no son periodistas, son una fuente improvisada que nutren al periodismo y que cuando se produce la verificación puede ser provechoso, sobre todo cuando se utilizan herramientas para detectar esas falsedades, alteraciones y mentiras, como lo está haciendo la agencia española EFE, que ha demostrado en esta guerra de Ucrania una imparcialidad, una neutralidad, ha reflejado credibilidad junto con la agencia Reuters y además con la agencia norteamericana Prensa Asociada, AP. O sea, cuando ustedes leen los cables internacionales, todos esos reportes, si ven reportes de esas tres agencias, de seguro que ustedes se van a convencer que ahí está la credibilidad y la imparcialidad en la búsqueda de la verdad, porque la verdad no será conocida por ahora. Las agencias tratarán de aproximarse a la verdad. La verdad será conocida en el futuro a través de las investigaciones, de los reportajes y de los libros de historia. Creo que completé los 10 minutos, ¿verdad?